unos 10 kilómetros de aquí, al oeste en dirección totalmente contraria. Este es el segundo huaco, Huaquito. De tal manera que a mediados del siglo XVIII, cuando el obispo Morel de Santa Cruz visitó estas tierras, él dice en su informe, llegué a Huaco, pero es a Huaquito, porque este Huaco no existía. Poco tiempo estuvieron los huaqueños pues en el segundo Huaco, que es Huaquito. Y tuvieron poco tiempo allí porque era tierra muy estéril, agrietada. Es cierto que estaban a la orilla de un gran río, pero aquel río se desbordaba y les hacía desastres y calamidades. De tal manera que tentativamente se dice que estuvieron 10, 15 años. De tal manera que de ahí tuvieron que abandonar y buscar un sitio que fuera fresco, con agua cerca, con un río cercano, y en colinas para poder divisar a qué hora venía el enemigo y poderse defender a tiempo. Y entonces ese es el motivo por el cual fundaron este tercer Huaco, sobre estos cerros, cerca de un río que pasa aquí nomás a medio kilómetro, con tierras feraces donde ellos podían dedicarse perfectamente a la ganadería, que ha sido pues la especialidad de esta tierra. Esa fundación de Huaco pues es más o menos allá por el año 1760, 1770, en esa década está, pero no hay nada, no se ha hallado pues nada escrito que nos diga exactamente. Cuando vino aquí a Huaco, a este Huaco actual, otro obispo de Nicaragua, Monseñor Tristán, el obispo Tristán, encontró ya pues a los indios Huac y a unos pocos ladinos, es decir, descendientes de españoles, viviendo en estas tierras. Y entonces pues así se fue formando la ciudad, de tal manera que hasta se cree que este mismo obispo Tristán es el que ordenó la construcción de nuestra iglesia parroquial. Así es que es una iglesia del tiempo de los españoles que tiene casi 200 años de haber sido empezada a construir y más de 100 años pues de haber sido terminada. Eso en resumen pues es el origen de la ciudad y el motivo de su fundación en este lugar. Y con respecto a las familias que se vinieron para poblar esta región, doctor, ¿esa gente viene con una intención específica? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son ellos? ¿Son españoles o son criollos? ¿Cómo fue que vinieron ellos aquí? La mayoría de los pobladores de Huaco fueron indios y en sus facciones se ve todavía que son indios los descendientes de esos primeros pobladores, pero desde luego que estamos hablando de la época de la colonia. Algunas familias españolas ya mezcladas poco a poco, ¿verdad?, vinieron a asentarse aquí. Pero especialmente era gente que venía de Granada, porque en esa época y durante muchos años pues fuimos parte del departamento oriental, que en esa época abarcaba Granada y el antiguo Chontales, del cual formaba parte Huaco. De tal manera que familias granadinas que cruzaban el lago buscando tierras para el cultivo y sobre todo tierras para la crianza y el pastoreo de ganado, se vinieron a asentar aquí. Esa era gente que cruzaba a través del lago, pero gente que se venía por tierra, por el lado de Malacatoya, Tepe, Panaloya, todo eso, y venían aquí. Muchas de esas familias se asentaron en el actual Huaquito, y de ahí posteriormente se trasladaron a este nuevo asiento, de tal manera que de ahí tenemos familias, digamos, los tijerinos, son venidas de Huaquito que a su vez venían de Granada. Y hay una serie de familias, pero el núcleo principal en Huaco ha sido la parte indígena. En el siglo pasado todavía hay familias que vinieron de Costa Rica, precisamente mi familia, los Inser, los barqueros, vinieron de Costa Rica. Se cuenta que vinieron desde luego por tierra, cruzando la frontera sur, llegaron a los departamentos del sur, allí en Rivas, en Masaya, y ahí fue la división de la familia. Unos se quedaron viviendo allí, otros se internaron a las tierras de Chontales, otros se quedaron por estos lados de Huaco. Y decían esa familia: nuestros hijos van a crecer aquí en estas tierras y vamos a ser parientes aunque no nos veamos de cerca, pero para reconocer que somos parientes a todos nuestros hijos les vamos a poner nombres semejantes, de tal manera que usted encuentre en Chontales Manuel Barquero, en Huaco Manuel Barquero, en Mazatepe Manuel Barquero, aunque yo no conozca a esa gente, pero son mis parientes, porque a través de esos nombres nos identificamos como una misma familia. Esta gente se quedó ya radicando de una forma, digamos, normal, aquí no cambió su hábitat, ya se definitivamente, definitivamente se quedaron viviendo aquí, y aquí pues las familias han ido creciendo, y ahora somos nosotros los que hemos exportado gente. Hay familias de Huaco, descendientes de las viejas familias, que se han ido especialmente a vivir a Managua, pues, por motivo de trabajo, por sus profesiones, por las facilidades que la capital presta. Pero el núcleo, desde luego, que sigue siendo Huaco.
Con respecto a los cambios que sufre desde el momento de la fundación hasta la actualidad, yo tengo entendido que hubieron varios títulos que se le fueron dando a la ciudad de Huaco. ¿Cómo fue que ocurre eso y por qué, autor? El pequeño poblado de Santiago Huaco, que era el actual Huaco Viejo, era simplemente pues, un caserío, no tenía nada especial, simplemente un caserío, como tantos caseríos humildes que hay por estos lados. Pero ya cuando se fundó Huaco, siguió siendo un caserío, pero se fue poblando más y más gente, más adelante, digamos, relativamente hablando para la época, pero no es sino hasta el año, exactamente no lo sé, pero en la administración de don Pedro Joaquín Chamorro, allá por el año 1870 y pico, que el pueblo es erigido en villa, ya tiene cierta categoría, es erigido en villa. Pasan unos años y durante la administración del general Zelaya es erigido en ciudad. Pero estamos hablando de los fines del siglo pasado. Y me pongo a pensar yo, ¿cómo sería ese Huaco a fines del siglo pasado? Si el Huaco que yo conocí cuando era muchacho todavía era prácticamente una aldea. Es decir, pomposamente nos llamamos ciudad, pero no éramos una ciudad. Nada más un grupo de familias que vivían juntas, tenían aspiraciones de mejorar esto, pero la cosa no resultaba. En realidad, pasan los años y en 1935, hace precisamente 50 años, se viene la división del departamento. El gran departamento de Chontales es seccionado en su parte norte y se funda el departamento de Huaco, teniendo por cabecera a la ciudad de Huaco. Entonces, en esos 50 años para acá, muy poco avanzó la ciudad. Siempre las dificultades, estábamos tan aislados que para ir a Managua había que ir a caballo, eran varios días. Estudiantes que se iban, digamos, aquí por tierra, cruzando por San Lorenzo, Panaloya, para poder llegar a estudiar a Granada. Aquí no había buenos colegios, no había nada especial, un hospital, nada. De tal manera que éramos ciudad, pero no merecíamos el título de ciudad. Es decir, estaba a nivel jurídico, político como ciudad, pero no era una ciudad, no funcionaba esto como ciudad. Y es precisamente ya, digamos, en la década del 60, hace 20 años, cuando se hace la pavimentación a la ciudad. Y entonces ya se facilita la ida a Managua, la conexión con todas las otras cabeceras departamentales. Ya se funda un colegio, ya vienen los bancos a establecerse aquí en Huaco y vienen las diversiones, pues viene el cine, viene la televisión, luz eléctrica ya definitiva, día y noche. Y entonces ahora sí, digo yo, ya vamos teniendo un poquito de aspecto de ciudad. Nos hace falta mucho, pero ya respiramos un poco al respecto. Ok, cortamos. Vamos a cambiar acá, ¿no? No salió el de pronto, ¿verdad? Y ya que hablábamos del origen indígena de Huaco, Yarrince, el cacique, ¿qué papel juega en su historia, en su fundación? ¿Qué representatividad tiene dentro de la idiosincrasia misma de los huaqueños? Cuando hablábamos del obispo Tristán, del obispo de Nicaragua, que vino a visitar ya directamente esta ciudad recién fundada, precisamente ese obispo Tristán se encontró que aquí había un personaje famoso, una especie de guía, de dirigente, y se entrevistó con él, y ese era Yarrince. Yarrince, su nombre indígena, Yarrince. Al parecer era también un hombre de la raza Ulva, y hablaba un idioma propio de ellos, que se llama Parrastra. Hay algunas palabras todavía en nuestro léxico que recuerdan ese idioma, o esa lengua, pues, digamos. Indiscutiblemente que Yarrince era un líder. La gente lo seguía, la gente creía en él, la gente tenía confianza en él. Y era un hombre observador. Y él notaba que los españoles que dominaban entonces la situación eran unos hombres muy enérgicos y de muy maltrato para con nuestros naturales. Dice la historia que los obligaban a trabajar como bueyes. Pero eso no significa, no es una figura literaria, trabajar como bueyes, que decimos nosotros, he trabajado mucho. No, eso significa que los indios reemplazaban a los bueyes en las labores agrícolas. El trabajo que hacía el buey, por no tener buey, entonces lo tenían que hacer los indios. O sea que era un trabajo muy fuerte y los indios, posiblemente mal alimentados, no acostumbrados a ese género de vida, sucumbían fácilmente. Y eso no le gustaba a Yarrince. Entonces Yarrince un día tuvo que entrevistarse con los españoles
para hacer un trato con ellos. Hay que comprender sí, que Yarrince no solamente dominaba aquí en Buaco. La primera noticia que los españoles tuvieron de Yarrince fue en Apompuá, allá adelante de Huigalpa, buscando esas regiones largas, que ahora son largas de Chontales. Allí es donde primera vez aparece Yarrince. Y él dominaba con su personalidad parte pues de Chontales y de Buaco. Pero como le digo, cuando vino el obispo, ya lo encontró definitivamente radicado en esta ciudad. Y Yarrince tuvo que entrar en pláticas con los españoles y llegaron a un acuerdo. Yo voy a hacer que los indios, dice Yarrince, trabajen de buena fe, trabajen con gusto para sus amos españoles, pero si ustedes no los maltratan, si ustedes les dan un trato decente, una buena comida y las cosas, pues digamos las prestaciones de la época, yo me comprometo que los indios trabajen, pero si yo sigo de jefe de ellos, porque si algún español se quiere meter aquí como jefe, los indios no lo van a aceptar. Y entonces los españoles convinieron en el trato y lo nombraron capitán, el capitán Yarrince, con un nombre largo, con un nombre español, pues, José Matías Yarrince y no sé cuántos otros nombres más. Y durante una época corta, la cosa funcionó bien. Los indios trabajaban, recibían buen trato, buena comida, dormían más o menos favorablemente. Pero dicen que Yarrince no se contentaba con eso. Él al fin y al cabo era un hombre, un líder que quería la libertad para su gente, y los españoles entonces lo acusaron de tener entrevistas y alianzas por debajo con los ingleses que dominaban ya la costa atlántica. Y entonces por ahí lo acusaron, lo capturaron, y para evitar el levantamiento general de sus amigos, de sus indios, se lo llevaron prisionero a Guatemala. Y allá le formaron una causa, lo condenaron a prisión y allí murió. Dicen unos que murió envenenado. Para no hacerle una cárcel tan prolongada, era preferible envenenarlo pues a los tantos años. El médico forense que examinó el cadáver dijo que Yarrince había muerto de fiebre petequial, o sea, un cuadro carencial, mal alimentado, sin recibir aire, sin recibir luz. El hombre tenía que morirse. Y ahí sale bien pues la comparación con el Quetzal. Al perder su libertad, Yarrince se murió. Los indios que quedaron aquí durante muchos años esperaron el regreso de Yarrince. Nunca se les dijo que el hombre había muerto. Y posteriormente, cuando vinieron otras autoridades españolas y autoridades eclesiásticas al Buaco actual, le preguntaban, ¿y qué hubo del capitán Yarrince? Y el hombre ya estaba muerto. Y los españoles, para no decirles la verdad, le decían, anda paseando por tierras de Guatemala, anda con su padrino, don Matías de Galvez, nada menos que don Matías de Galvez. Pero la realidad era que el pobre Yarrince pues ya estaba muerto. Sus descendientes fueron perseguidos, se tuvieron que internar en la montaña y sus tierras confiscadas, lo poco que él tenía, porque no era un hombre rico. Ahí está la lista de las cosas que le confiscaron: una mesa vieja, 2 taburetes, un cofre desfondado, 3 mulas flacas y un ternero arruinado, que bueno, el hombre vivía muy pobremente. Todo lo perdió. Con el tiempo, las mismas autoridades españolas, digamos, dieron un indulto para los familiares de Yarrince, les restituyeron las tierras y ellos volvieron a asentarse. De tal manera que el núcleo indígena de Buaco se volvió a fortalecer y se siguió desarrollando ese núcleo, pues, siempre a base de la sangre indígena, que ha sido la base fundamental de nuestra ciudad. Ok. Está bien. Doctor, y después de Yarrince nadie siguió la línea que él tenía libertaria. Dice la historia que hay un personaje de apellido Robledo, cuyo nombre se me escapa, que para las primeras manifestaciones de independencia que se dieron en Granada en el año 1811, este hombre buaqueño se trasladó a Granada para pelear en la plaza de Granada por la independencia. Ese intento falló y la independencia vino 10 años después. Pero vamos, que un buaqueño fue a ofrecer su entusiasmo, su sangre, su fuerza para lograr la independencia de Nicaragua. Al fallar la cosa esa, el hombre volvió a Buaco y dice la historia con estas textuales palabras: se retiró a sus montañas agrestes a pasar los últimos días de su vida. Y allí en sus montañas, en su hacienda, quién sabe en qué lugar quedaría, allí este hombre murió. Era un indio, siempre, tal vez no un descendiente directo, pero sí, digamos, un discípulo de Yarrince, un hombre que aprendió las ansias de libertad, que quiso la libertad para su pueblo
y no la pudo ver porque la independencia vino casi 50 años después. Ok, bueno. ¿Está bien? Vamos. Doctor, ¿y qué opinión o qué piensa ahora los habitantes de Huaco de su propia ciudad? Al respecto le voy a contar, o le voy a referir una anécdota. Un muchacho huaqueño se fue a estudiar a México hace algunos años y se recibió de ingeniero industrial, creo yo. Se casó y se ha quedado definitivamente viviendo allá. Allá tiene su familia y todo, la familia propia de él, pero sus padres siguen viviendo aquí y él viene con frecuencia a verlos. Pues este muchacho, cuando estaba recién casado, se vio con el problema de que tenía que mantenerse él y mantener a su esposa, y tenía que trabajar. Entonces abrió el periódico en México, a ver los anuncios clasificados, y se encontró que se necesita un ingeniero. Favor presentarse a tal oficina. Entonces el muchacho fue y le dicen, bueno, usted viene, pero han venido cientos de muchachos más a solicitar el trabajo. Llene este formulario y cuando lo tenga venga a presentarse aquí. El ingeniero huaqueño llevó el formulario y en la noche se pone en su casa a llenarlo. Nombre, fulano, tal edad, tanto, dónde se doctoró, dónde se recibió, qué estudios ha hecho, etcétera, etcétera, casado, soltero y tal, tal. De repente viene una pregunta curiosa. ¿En qué sitio le gustaría vivir? Y el muchacho, acordándose de Huaco, dice, hombre, a mí me gustaría vivir en Huaco, no en Nueva York ni en México, en Huaco, pues, ahí me gustaría vivir. Entonces dice, me gustaría vivir en Huaco, Nicaragua. La otra pregunta dice, describa el sitio. Entonces dice, bueno, Huaco es una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce, todo el mundo es pariente. Hay un parque donde en las tardes uno va a dar la vuelta alrededor del parque, porque con las muchachas, con las novias. Frente al parque está una iglesia y uno llega al parque a esperar a que las muchachas salgan de rezar el rosario para ir a dar vueltas al parque. Cerca pasa un río donde es bonito ir con todos los amigos a bañarnos en las tardes calurosas, y esos baños son diarios. Al otro lado queda un alto cerro que es bonito escalar en grupos de estudiantes y varones y mujeres, vamos por allá. Conozco al alcalde, sí, soy amigo personal del alcalde, del jefe político, del comandante del pueblo, del cura del lugar, y todo el mundo sabe quién soy, dónde vivo y quiénes son mis padres, y es decir, vivimos en una comunidad, en una hermandad tremenda, pues, y en un lugar encantador. Entonces el muchacho entrega lo que escribió, ¿verdad? Y le dice, bueno, ahora va a venir una entrevista, espérese, entre tantos días lo vamos a mandar a llevar. A los días ya venga a sufrir su entrevista. Ya llega el muchacho nervioso y dice, bueno, pues aquí estoy. El que lo está entrevistando le dice, vea, no vamos a hacer una cosa larga. En esta solicitud que usted ha llenado, en este formulario, usted ha descrito un lugar increíble, un pueblo pequeño, con parque, con río, con iglesia, con muchachas, con cerros, amigo de todo el mundo. Es decir, usted lleva una vida feliz. Ese sitio, le dice, no existe. Usted ha creado un paraíso perdido. Claro, lo dice el mexicano que está acostumbrado a vivir en aquella vorágine mexicana tremenda. Y entonces esa gente no concibe que exista un lugar como el Huaco actual, pues, o como el Huaco que ese muchacho conoció en su época. Y entonces le dice, usted ha creado un sitio increíble. Se ve que usted tiene mucha imaginación. Usted ha creado una cosa estupenda. Y precisamente para el trabajo nosotros queremos muchachos de iniciativa, de creación. Suyo es el trabajo. Entonces el ingeniero, cuando me refería a esta historia, me decía, fíjate pues que Huaco me dio el trabajo. Haber descrito lo que es la ciudad, haber descrito lo que es su gente, eso me reportó beneficio, y desde entonces él trabaja en esa compañía, pasan los años, sigue trabajando, es un ejecutivo con muy buen sueldo, y como les digo, de vez en cuando se da el gusto de venir a ver a sus padres. Y aunque haya hecho su vida en México, pero él siempre dice, agradece a Huaco la oportunidad que, aunque esté lejos, le mantiene pues su trabajo. Con eso le quiero decir pues lo que pensamos los huaqueños de nuestra ciudad. Si a nosotros nos dicen que hay que abandonar esto, es difícil, no lo abandonamos. Si tenemos que ir a Managua, vamos por un día a hacer un mandado en carrera y procuramos venirnos lo más pronto posible, porque nos hace falta el aire, nos hace falta el río, nos hace falta la iglesia, el cerro, los amigos. Ese es Huaco. Bárbaro, está bien.